¿Qué tal, ingenieros? Buenos días. Hola, profe, buen día. Buenos días, profe. Hola, Buenos días, Carlos, profe. Diego, Buenos Sebastián, ¿qué días, profe. tal? ¿Qué tal, Carlos Ignacio? Buenos días. Bueno, pues vamos a retomar esto ya para darle carpetazo. La solución, tanto general como particular, y el desarrollo de presión de forja, ¿no? Desde el punto de vista matemático, ya se presentó en las primeras clases durante la revisión de los antecedentes. Y entonces aquí lo único que vamos a hacer es llegar a la ecuación diferencial. Las soluciones de ahí en adelante corresponden a un proceso similar a lo que hicimos para laminado. Lo pueden hacer ustedes, ya saben, como una invitación. Y retomamos la otra variante para el mismo proceso de forja plana, una analogía con laminado plano, modificando nuevamente el criterio de Tresca y dejándolo también planteado nada más a nivel de ecuación diferencial para que ustedes se encarguen de encontrar la solución general, la solución particular y la solución promedio como un ejercicio de reforzamiento. Si tienen alguna duda, lo vamos viendo al desarrollo de la clase. Y por lo tanto, me gustaría saber si coinciden en que eso que está en pantalla fue en lo que quedamos la clase anterior. Sí, profe. sí, profe. De acuerdo, Carlos. Lo otro es que, aunque sea bastante tarde, como se lo había comentado a Diego, más allá de las capturas de pantalla, yo tengo la responsabilidad de subir apenas ayer, después de mediodía, bastante después de mediodía. Pero el objetivo básicamente era que ustedes tuvieran pues, su documento para que lo pudieran revisar, ¿no? Llegar con algún tipo de cuestionamiento a esta sesión. Y si no es el caso, bueno, seguir adelante. A partir de ese criterio de Tresca, que fue en lo que nos quedamos la sesión anterior y que comentábamos las condiciones de carga, tracción, compresión, o qué es lo que pasaba si coincidían en una condición, ya sea que fuese todo a compresión o todo a tracción, cómo se podría modificar ese criterio de Tresca, y que fue la invitación que se les hizo en Clarkson para que ustedes pudieran analizar en primer lugar esas posibilidades y en segundo lugar aplicarlas a un desarrollo en específico que corresponde a forja axisimétrica y que se va a extender a forja plana. Ingenieras, ingenieros, ¿tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda del desarrollo a este punto? De acuerdo, Yair. Todo bien, profe. Gracias. Gracias, Rodrigo. Listo. Entonces, y con un poco de zoom, sí, me parece que es suficiente con lo que está al lado derecho. Entonces, le voy a dar un poco de zoom. Ay, me disculpan porque dice que el internet es bastante inestable en este momento. Ya saben, PC Puma haciendo PC Puma. Vamos a ver, supongo que será con esto. Bueno, por la razón no lo está haciendo, así que a ver si lo puedo pillar completo.
Sí, sí, sí. Vamos a ver que también va. Está en bueno. A ver, va. Entonces colocamos el resultado de la diapositiva anterior. Voy a colocar por aquí en la parte superior derecha. Me parece que es un producto, que sería el espesor variable que tenemos para nuestro cilindro que estamos comprimiendo. Una representación diferencial para el esfuerzo radial, me parece, sigma. ¿Cómo se vería? Es huevecito. Listo, ¿sale? Luego tenemos por aquí, me parece que en el sentido negativo, la representación del efecto doble de la fricción en dos superficies de contacto. Sería, me parece que en este caso la presión de Forja, simplemente P minúscula, la diferencial del radio, que fue lo último que quedó de nuestra simplificación anterior, y eso estaba casi en equilibrio. Y la conclusión que teníamos del criterio de Tresca, que pueden consultar en la anterior, ¿sale? Para no tener que estar copiando todo, es la última relación que está en la elipse rojo, en la parte inferior, que es una relación entre radial y la presión de Forja, por un sistema ortogonal, y el esfuerzo de excedencia en deformación homogénea. Entonces tendríamos en este caso, que sería aquí, el criterio de Tresca, o el resultado, tendríamos aquí que sería el esfuerzo radial más la presión de Forja, y esto igualado al esfuerzo de excedencia de fluencia en deformación homogénea. ¿De acuerdo? Y recuerden que el objetivo es que en ese primer renglón en donde aparece ya una ecuación diferencial, tenemos el espesor variable, el esfuerzo radial variable, la presión de Forja variable y el radio variable. Son demasiadas variables, ¿no? Entonces tenemos que acotar para que el criterio de transacción nos permite interactuar entre ambas componentes de esfuerzo-presión. Bien, en este caso la pregunta sería, de esa ecuación diferencial que está en la parte superior, ¿qué es lo que nos interesa conocer como variable para carga? ¿El esfuerzo radial o la presión de Forja? La presión, profe, La presión de Forja, de supongo. Forja. Listo, gracias, Carlos. Entonces, como es lo que nos interesa conocer, lo que sale sobrando, lo que nos está estorbando para encontrar nuestra solución, es todo aquello que está relacionado con el esfuerzo radial. Así que tendríamos que intercambiar, ¿no? Entonces, aquí se activa el desarrollo y el desarrollo que tenemos sería el siguiente. Podríamos colocar aquí en otro color, aquí justo, una diferencial para toda esta expresión. Y tendríamos entonces que esto se convierte en la diferencial de sigma más la diferencial de presión, porque son variables, y tendríamos que decir la diferencial del esfuerzo de excedencia, que es la diferencial de una constante, por lo tanto, esta está igualado a cero, si están de acuerdo. Lo que implica entonces necesariamente que la relación que existe entre el esfuerzo radiada en un valor negativo, ¿vale? Es lo que tenemos. Y ahora sí podemos regresar a nuestra ecuación diferencial en el primer renglón, que sería entonces nuevamente el espesor variable. El nuevo cambio que tendríamos que sería un valor negativo, la diferencial de la presión de forja, menos dos veces la fricción y la presión de forja, la diferencial del radio, y esto sería aproximadamente igual con cero. En el afán de que esto se mantenga, digamos, presentable desde el punto de vista matemático, en donde se evita que un signo menos anteceda a cualquier término, entonces vemos que coinciden los signos negativos, los podemos factorizar y mandar al otro lado, y la ecuación diferencial se vuelve positiva, completa, ¿no? Que sería otra vez lo que ya hemos mencionado, pero ahora con un valor positivo en ambos términos. ¿Están de acuerdo? ¿Está bien, ingenieros? Sí, profe. Excelente. Ahora, aquí cabría preguntar todavía si sería conveniente ya en este momento, porque no lo hemos hecho a lo largo de todo el desarrollo, si en este momento ya podríamos el signo menos, un signo menos correspondiente al cambio de fricción y recuperando lo que platicábamos en el caso de laminado plano. No sé si recuerden que había dos signos asociados a un aspecto físico, ¿vale?
¿Qué tan conveniente creen que sea ya en este momento incluir ese signo menos? ¿O podemos pasar de él? Pues podría ser conveniente, profe, para encontrar la familia de soluciones, ¿no? Porque fue para lo que pusimos más o menos en el laminado. Claro, claro, claro. Entonces, si nadie más opina otra razón, ¿no? La opinión de los compañeros sería la opinión del grupo, ¿no? Entonces, de aquí en adelante tendremos que agregar ese signo menos asociado a qué. ¿Por qué tendríamos que utilizar ese signo menos? ¿Cuántos elementos diferenciales tenemos para este proceso, ingenieras e ingenieros? ¿Cuántos elementos diferenciales tenemos para representar el proceso? Tres, profe. No, Carlos, tenemos un solo elemento diferencial. Tenemos un solo elemento diferencial. ¿Cuántos elementos diferenciales teníamos o necesitábamos en laminado? En laminado eran dos. Eran dos, ¿no, profe? Diferencial de alfa y En de laminado plano, Jair, X. ¿cuántos elementos diferenciales teníamos o requeríamos? Elementos diferenciales de volumen. ¿Cuántos teníamos? Como estas cosas. ¿Cuántos de estos teníamos? ¿Cuántos de estos? En laminado, ¿cuántos teníamos de estos? Pues solo uno, ¿no? No, en laminado plano teníamos dos. Uno a cada lado del eje neutro. Y cambiaba la fricción. Lo explicamos muchas, muchas, muchas veces. Muchas veces. Y que por eso apareció un signo menos y más. Ustedes concluyeron que era porque había un cambio en la fricción. Entregaron un desarrollo. Entonces eso ya lo platicamos. Les dije, no es necesario que copien absolutamente nada, pero pues, pongan atención porque pues el concepto es lo que es importante. Y bueno, y ahora les estoy preguntando, pongo el signo menos ya en este momento para forja, axis simétrica.
Profesor, la pregunta es si en este punto de la ecuación ya aplicamos el más menos al igual que en laminado, ¿verdad? Es correcto. Pero esos dos símbolos, esos dos signos los utilizábamos para identificar lo que pasaba previo al eje neutro y post al eje neutro. Y si aquí no hay, ¿o sí? Una muy buena pregunta, Diego. Una muy buena pregunta. Eso es lo que ustedes tienen, a final de cuentas, en la representación completa del proceso. ¿De acuerdo? Es lo que tenemos. Alcanzan a ver en el disco, en negro, ahí donde es el sistema de referencia, que justo en donde coinciden las tres componentes del sistema de referencia, radio, ángulo y longitud, Z, ¿no? En ese punto en particular, imaginen el proceso, están comprimiendo ese disco. El punto que está justo en R igual con cero, el punto que está en la coordenada R igual con cero, es decir, justo en el centro de ese cilindro, cuando ustedes lo comprimen, se puede mover de manera radial, se puede mover hacia los lados. El punto no, El punto no se puede mover, solamente podría moverse en Z, ¿no? correcto, sí, el cambio de Solamente, altura. solamente se puede mover en Z. Esa condición y ese punto en particular nos hablaría de que en ese caso en específico, si se quisiera, pudiera moverse ese punto, implicaría que tendría que desplazar todas y cada una de las partículas de material que están alrededor de él, lo cual quiere decir que aparte de luchar contra el mismo material que lo rodea, tendría que luchar también con la fricción de la superficie de los herramientas que están aplicando la carga. Si nosotros hacemos una analogía con el caso del laminado, ese punto en particular en donde R es igual con cero, corresponde con el caso de la presión de forja máxima. ¿Por qué? Porque es en donde tenemos la fricción máxima. Ese punto está pegado. Ese punto está adherido, entre comillas, a la superficie del herramental y no se puede mover más que para abajo o hacia arriba. Hacia los lados no se puede. Eso se parece mucho a la descripción que dimos de eje neutro en laminado plano, si están de acuerdo. Y si es el caso, y hay un eje neutro, quiere decir que entonces yo podría colocar un sistema de referencia o bien un elemento diferencial como el que está marcado en verde y podría colocar tal vez otro elemento diferencial del otro lado, justo aquí, y en donde tendríamos que la fricción va en un caso, si el material se quiere mover del centro hacia afuera, la fricción va en este sentido, pero ese elemento diferencial si quiere mover del centro hacia afuera, la fricción va en el sentido contrario, si están de acuerdo. De acuerdo en eso, Inge. Muy bien, Diego. Y entonces, si es el caso, requerimos o no requerimos un signo menos, un signo más menos, considerando que aparentemente hay un cambio en el sentido de la fricción.
Pues si ocupamos el mismo criterio que en laminado, sí debería llevar, ¿no, profe? De acuerdo, Carlos. Suena al final como una pregunta, ¿no? Necesitamos respuestas. Entonces, vamos a tomar la primera parte. Y sí, pero recuerden que vamos a decir que es aparentemente, ¿no? Aparentemente necesitamos. ¿Y por qué? Bueno, porque nosotros en nuestro curso, nuestros cursos básicos de formación matemática, geométrica, entendemos cuáles son las particularidades de cada sistema de referencia. Entonces entendemos que un sistema de referencia cartesiano tiene componentes positivas y negativas, las requiere por la misma construcción, en cualquier dirección, X, Y, Z, X positiva, X negativa, Y positiva, Y negativa. Es una particularidad del sistema de referencia, lo requiere, lo demanda. Por lo tanto, hablar de que si hay un cambio en el sentido, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque hay un punto en específico en donde se ocurre un cambio, de acuerdo a un sistema de referencia cartesiano. Pero ahora tenemos, y bueno, que fue lo que utilizamos en el caso del anillo plano, pero ahora tenemos un cilindro y por lo tanto estamos utilizando de manera muy conveniente un sistema de referencia cilíndrico, ¿de acuerdo? Y entonces entendemos que el radio, como describe una variable física, ¿no? Describe el radio, una dimensión del cilindro, y decir un menor radio, pues no tiene sentido, ¿no? No existe, sí, ¿no? No tiene sentido, menor radio. Pero entonces, ¿cómo cambiamos la posición hacia el otro lado? La definimos con el ángulo. Con el ángulo. Ujú. Tenemos el ángulo cero y el ángulo 180, ¿no? Y entonces, con eso es suficiente. No estamos hablando de un menor radio, por lo tanto no podemos hablar de un cambio de sentido. Tendríamos que decir que es la misma condición, pero en un ángulo diferente. Nada más, pero es exactamente la misma condición. Es una particularidad que tenemos en el caso de un sistema cilíndrico que es, o sea, es extensivo también a un sistema esférico, lo que se diferencia de un sistema cartesiano. Entonces, con eso es suficiente. O pareciera, pues entonces no requerimos dos elementos diferenciales, porque ese elemento diferencial que está en un ángulo, tal vez que sea ángulo igual a cero o a 10 grados, si yo lo veo del otro lado a 180 grados, es exactamente el mismo elemento diferencial, el mismo elemento, pero en una posición angular diferente. El radio sigue siendo positivo porque es del centro hacia afuera, no es de izquierda a derecha. Tal vez, ¿no? O sea, como lo estamos considerando aquí. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Sí, que ya quede claro, es por el sistema de referencia. De Ujú. acuerdo. De Sí. acuerdo, Diego. Listo, Carlos y Diego. Entonces, ¿seguimos con esto? Porque, perdón, Sí, solo para aclarar, porque ahorita viendo la lámina de laminado, sí tenemos en el ejemplo de corte transversal, sí tenemos las fricciones multiplicadas por las presiones radiales en direcciones opuestas, pero como usted dice, para un sistema de referencia cartesiano. es correcto. Ok, ya, ya. Sí. Es correcto. ¿Qué está haciendo aquí? Mi instalación de esto, pues, no, que de hecho ni siquiera está funcionando. Ah, qué caray. Voy a arriesgar a poner un F5, a ver qué pasa. Bien, pues, al menos no quito todo lo demás. De acuerdo. Entonces, una vez convencidos de eso, pues ya no tiene sentido el signo negativo. Lo explicamos por qué. Nuevamente, eso que no se escribe, ¿no? Y que ustedes lo van a tener en el PDF de Forja 2, eso que no se escribe, es lo que es recomendable que ustedes tengan como nota. ¿Y por qué es necesario que lo tengan como nota? Porque al obligarse a escribirlo, se obligan a comprenderlo y se obligan a analizarlo. Y entonces cuando ustedes lleguen a este punto, así como, ¿y por qué no tenemos un signo menos? Ah, por esta razón. Y ya, lo leen, lo razonan, lo hacen suyo ese conocimiento y ya lo pueden aplicar. Es necesario comprenderlo, ¿no? Les digo que aquí compartimos espacio en los cubículos con compañeros de la misma área, materiales y manufactura, y yo sigo viendo que van avanzando en los temas y avanzan y avanzan. Y ya falta un poquito para acabar el temario, y es como que, sí, pero ¿qué se está aprendiendo realmente? ¿No? O sea, no es por cumplir, hay una función sustancial de la universidad, que es transmitir conocimiento, generar conocimiento, cultura, ciencia, investigación, o sea, es fundamental. Y si no se está generando, pues entonces leer documentos y ver videos, o sea, eso no es la función de la universidad, ¿no? Estamos ahorita condicionados por eso, pero no es la función. Entonces, por eso el incomodarlos constantemente con preguntas de ver, ¿para qué quiero ver otros 4 o 5 procesos si no se ha comprendido dos, si no se ha comprendido uno? No tiene sentido.
¿no? No tiene sentido. Entonces reiteramos, es una metodología que conviene que ustedes, dando punto a punto, se cuestionen por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes no lo hacen, yo lo voy a hacer, se los voy a estar preguntando. Y no importa cuántas veces se conecten y se desconecten, no importa, yo aquí los sigo esperando a que respondan. No espero una respuesta positiva, ¿no? O sea, pueden, o que tenga la respuesta, no sé, profe, con eso es suficiente, porque eso pasa en el salón, pero es una respuesta, ¿no? Es una convivencia digital, y es importante. Y si ustedes no responden a mi pregunta, pues yo me tengo que esperar hasta que ocurra, ¿no? Estamos interactuando. Entonces, bueno, retomamos aquí esta parte y ya tenemos nuestra ecuación diferencial, ahora sí, en función de la variable que nos interesa en este caso, que sería la presión de forja. Tenemos la altura que sigue cambiando, pero cambia en z. Y esta ecuación diferencial es independiente de z, así que como vamos a resolver en función del radio, de la variable radio, pues entonces me parece que ya podríamos concluir en este momento que sí efectivamente es una ecuación diferencial que entre comillas depende solamente de dos variables, la presión de forja y el radio. Entonces vamos a poner esto en un pequeño recuadro, que sea, ¿sale? Le agregamos ahí, ponemos otra vez en color rojo porque sigue siendo un resultado previo y seguimos adelante, ¿no? Porque una vez que tenemos una ecuación diferencial, nuestro condicionamiento que nos dieron en ciencias básicas nos decía esa ecuación diferencial hay que, ¿no? Hay que resolverla, porque yo tengo que verificar que las técnicas de resolución de ecuaciones diferenciales están funcionando, ¿no? Aunque sea un aspecto mecánico, no importa, ya es un modelo matemático. No sé de qué proceso sea, no me interesa, pero sé que matemáticamente puedo resolver. Y entonces lo que vamos a hacer, vamos a resolverla en esta lámina queda, porque la siguiente ya incluye otra cosa. Entonces paramos este desarrollo y vamos a ver qué otra cosa podemos hacer. Voy a aumentar nuevamente el zoom para que quede el texto proporcional. Y entonces, esto que está aquí sería el modelo matemático, ¿no? Esta sería la ecuación diferencial asociada al proceso de recalcar. Listo. Nada más. Es lo que tenemos. Y entonces vamos a resolverlo, ¿no? Vamos a por aquí la solución de la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Separamos las variables porque es un modelo matemático muy sencillo. Tendríamos del lado izquierdo todo lo que corresponde a presión. Sí, entonces, en dos pasos, ¿no? Para que eso quede completo. Y esto sería igual a menos dos veces el efecto de la fricción, la presión de forja y la diferencia del gas. Separamos las variables. Tenemos que sería la diferencia de la presión de forja del lado izquierdo, la presión de forja que regresa, dividiendo. Y esto sería aproximadamente igual a menos dos veces el efecto de la fricción, la altura variable y la diferencial de radio. ¿De acuerdo? Y tendríamos ya nuestra ecuación diferencial separada. Le colocamos en amarillo, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Que sería la integral. La colocamos convenientemente para que ya lo que es constante cumpla con esa condición. Y tendríamos que del lado izquierdo, ya vemos esa forma, ¿no? Una forma particular para la combinación de diferencial y variable, que sería el logaritmo de la presión de Forja. Y del otro lado tendríamos ya el signo menos, que corresponde al valor constante, h. La diferencial y la integral se aniquilan entre ellas, por lo tanto queda desprotegido el radio, ¿sale? Y le tendríamos que agregar en este caso una constante, porque no está definida, ¿vale? Tenemos nuevamente el color amarillo, que es el que nos permite colocar funciones matemáticas. ¿Va? Y vamos a colocar aquí una función exponencial. Ahí está, una función exponencial. Y tenemos que el resultado de esto sería que queda desprotegida, porque la exponencial y el logaritmo natural se aniquilan entre sí. Queda desprotegida la presión de Forja. Tenemos que esto es aproximadamente igual. Del otro lado tendríamos la exponencial. Lo colocamos completo, que sería la exponencial. Sería aquí de un argumento positivo, que sería la constante c, menos dos veces el efecto de la fricción por h y por el radio, ¿no? Y es la exponencial de una suma, una resta, es una suma no que existe, ¿no?
Por lo tanto, se puede expresar como el producto de las exponenciales, sería la presión de forja. Del otro lado tendríamos que eso es la exponencial de la constante C por la exponencial del argumento que queda, menos 2 veces la fricción H y R. ¿Sale? Pero el primer término es la exponencial de la constante, lo cual quiere decir que sigue siendo una constante. Por lo tanto, aquí tendríamos que la presión simplemente se puede expresar como una constante y por la exponencial de menos 2 veces mu y el radio y h variable. ¿Sale? Colocamos nuevamente otro recuadro, ¿sale? Porque esto que está aquí, particular, general, perdón, lo colocamos y sería entonces solución general, ¿no? Pues ya saben, familia de soluciones, ¿no? Hasta ahí vamos con este desarrollo. Y luego tenemos que ver cuáles son las condiciones de frontera que funcionan, ¿no? Para este caso. Déjame hacer un intento más, a ver si ya se compuso esto. Aunque sea que me lleve un poco más de esto. Eh, Sí, exactamente igual. Bueno, tenemos nuestra solución general. Sí, me acuerdo de ella. Y entonces hay que establecer las condiciones de frontera para llegar al modelo particular, ¿no? En este caso. Entonces vamos a lo siguiente. Traemos en primer lugar el modelo general, que sería la presión de forja, la constante, que aún está indeterminada, la exponencial, ¿sale? Y un argumento en 2 veces el efecto de la fricción, el espesor variable de nuestro cilindro y el radio que va desde el centro, R igual con 0, hasta el extremo. Pero depende de una constante, así que seguimos trabajando con esto. Condiciones de frontera, ¿no? Condiciones de frontera. Las condiciones de frontera serían las siguientes. Tendríamos las condiciones del radio variable. Tendríamos una primera condición en donde R es igual con 0 y